por la Fundación Los Clavelines Incorporados. Tenemos como lema, innovamos para la calidad educativa. Siendo una escuela asociada a la UNESCO, trabaja una buena planificación, logrando siempre sus objetivos de educar con calidad para la vida y para vivir. 29 años de experiencia nos caracterizan. Únete a la gran familia Clavelines. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con el maestro Faustino Collado, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un funcionario en cierto modo de la misma, un académico de luces, un escritor, un hombre que produce ideas. Ya hemos estado conversando con él en otras ocasiones y ahora en la primera parte de esta entrega. Faustino, centremos ahora la conversación en el tema de la educación. El gobierno ha dicho, ante un reclamo ciudadano, que se iba a comprometer con el 4%, lo incluyó en el presupuesto. Han habido algunos escarceos, incumplimiento parece. El actual ministro dice que esa es su principal preocupación, la del gobierno. Si yo le pido a Faustino Collado que me haga un balance del primer año de gobierno de Danilo Medina en cuanto a educación, ¿cuáles pudieran ser así, a grandes rasgos, las principales características de ese balance? Bueno, podría decirse que hay algunos avances, pero más que todo en intenciones, porque lo del 4% fue un hecho, pero ya eso era una demanda, una realización que ningún gobierno que viniera iba a poder desentenderse de esa demanda. Ahora, cuando empieza el año 2013 y vemos las informaciones que salen, nos damos cuenta que en el ministerio y en el gobierno en general ha habido una improvisación, una falta de sincronización y cientos de escuelas que se necesitaban para empezar el año escolar ahora el lunes próximo no están reparadas, no están iniciadas, porque los mecanismos necesarios para que se iniciaran no estuvieron listos. En unos casos no ha habido solares, en otros casos los concursos se hicieron tarde, en otro caso la burocracia se ha manifestado una vez más, de cosas que yo he escrito en diferentes oportunidades sobre el Estado Dominicano y la administración pública, la burocracia que no deja avanzar y llena la administración pública de ineficiencia. Lo mismo sucede con los libros de texto y las mochilas. Se ha informado que el 67% de las mochilas y de los libros de texto no se van a poder entregar este año. Se habla de una educación gratuita en el país y los altos costos de los útiles escolares. Sí, pero eso es en cuanto al sector privado, pero los libros de texto de la escuela pública y la mochila son gratis para la mayoría de los estudiantes. Pero lo que estoy diciendo es que el 67% de las mochilas y los libros de textos no van a estar listos este año, es decir, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en diciembre.
para más de, eso significa alrededor de 1 millón de estudiantes que van a tener problemas con los libros de texto, y los zapatos y las mochilas, que no la van a poder recibir porque el ministerio no hizo los concursos a tiempo para poder recibir esos materiales. Entonces, exactamente, ¿qué van a tener que hacer esos estudiantes y esos padres? Van a tener que salir a comprar esos libros, usados, nuevos, del año pasado, lo que sea, para poder encaminar a sus hijos. Profesor, me simpatiza mucho la expresión suya de que hay avance en las intenciones. No conocía esto, que uno podía avanzar en intenciones. Claro, uno avanza en términos concretos, pero ahí mismo, los principales desafíos de la educación dominicana. Bueno, conectado con lo anterior. Reducir la deserción, aumentar la cobertura en media, porque en básica, te lo planteo de nuevo, aumentar la cobertura en la educación inicial. La educación inicial ya está garantizada constitucionalmente en la nueva constitución de 2010, pero no tenemos ni siquiera el 25% de los niños de 3 a 5 años que deben estar en educación inicial. No tenemos ni siquiera el 25% en nuestras escuelas. Entonces, eso es un reto extraordinario, la cobertura de la educación inicial, porque mi estimado Alfonso y nuestros amigos que nos observan, realmente es antes de los 6 años donde se desarrolla el intelecto de la persona humana. El cerebro humano se desarrolla en un 95% antes de los 6 años. Y si en ese periodo no se le inyecta a ese cerebro toda una serie de inclinaciones, de métodos, de preferencias, entonces ese niño va a tener grande deficiencia formativa en el transcurso de su vida. Entonces la educación inicial es el gran desafío: parar la deserción, aumentar la matrícula en la educación media, porque en la educación básica nosotros tenemos casi un 100% de inscritos en las escuelas, pero a medida que pasan el 8º curso, primero y segundo curso, empieza y en todo el bachillerato una deserción extraordinaria, principalmente de los varones. Por eso, prácticamente del 100% que se inscribe en el bachillerato, apenas se está graduando el 30%. Y de ese 30%, ni siquiera aproximadamente un 3 o 4% es que se inscribe en la universidad. Entonces tenemos todavía problemas de exclusión de nuestras escuelas. Y bueno, si hablamos de la calidad, ese sería el otro gran desafío, porque nosotros estamos en los últimos lugares del mundo en calidad de la educación. Ahí está, digamos que un poco la clave. Si la gran deserción a partir del 8º grado es de los varones, eso explica por qué alrededor del 70% de la matrícula de la población universitaria es de mujeres. Pero bueno, usted ligado al mundo académico de hace casi 40 años, sin que yo quiera ponerlo viejo, ¿verdad? Porque desde la vida estudiantil, que fue dirigente y ya tiene alrededor de 22 como docente en la Universidad Autónoma, y está planteando la descentralización de la educación superior, los recintos, los centros, las escuelas, el currículum. A ver si nosotros pudiéramos abordar el tema, Faustino, de cómo está la educación superior hoy en la República Dominicana, no solo con el término estadístico de que la mayoría son mujeres y que la minoría son varones. Bueno, vamos con el avance. El avance en la educación superior es la posibilidad de acceso.
porque nosotros tenemos universidades y centros y extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo prácticamente en todo el país. ¿Con calidad? No, estoy hablando del acceso. Es decir, que ya los jóvenes de diferentes puntos del país, de la geografía nacional, no tienen que venir a la UAS, no tienen que venir a Santo Domingo, como fue el caso de nosotros, a estudiar una carrera. Así que ya hay esa posibilidad en la mayoría de las provincias de nuestro país. Pero uso la palabra posibilidad de acceso. Ahora, el estado de miseria y de pobreza, ha salido recientemente un estudio donde se demuestra que de ese 40% de pobres que hay en República Dominicana, fíjese bien, 40% de pobreza en República Dominicana, la mayoría son jóvenes. Entonces, eso dificulta que aunque haya acceso a esas universidades, los jóvenes no se inscriben. Por eso es que si tú coges una media de las universidades, de los 43 institutos de educación superior que hay en República Dominicana, si tú le sacas 3 universidades y la pública, la UAS, que tenemos unos 190,000 estudiantes, si le sacas UTESA y le sacas OIM, que tienen más de 20,000 estudiantes, las otras instituciones de educación superior tienen un promedio de unos 5,000 estudiantes. Es decir, son instituciones de educación superior muy pequeñas, con muy pocos estudiantes, porque los jóvenes, aunque esas universidades están ahí, algunas son caras, pero algunas no son tan caras, por el nivel de pobreza no pueden inscribirse en esas instituciones de educación superior. Entonces hay un problema grave que el Estado tiene que asumir. A veces hay un programa de solidaridad que le dan una tarjeta a los estudiantes, pero ¿qué es lo que le dan? 500, 1,000 pesos, 2,000 pesos, pero óyeme, hay libros que están costando 1,000 pesos y 1,200 pesos, libros de texto hoy día. Volvemos a la primera pregunta, Alfonso, de la élite de la intelectualidad dominicana. La mayoría de nuestros libros de texto en las universidades son importados. Nuestros profesionales, nuestros profesores, nuestros intelectuales producimos muy poco material para nuestros estudiantes. Ahora, ¿por qué? Porque se paga muy poco. Los salarios en general de los trabajadores en República Dominicana, y el presidente Medina se lo sacó en cara a las personas de la construcción. Los salarios son muy bajos. También en las universidades los salarios son muy bajos. Entonces nosotros los profesores tenemos que trabajar 40, 50, 60 horas a la semana para poder promediar un salario mediano, y con ese esfuerzo laboral a la semana no nos podemos sentar tranquilamente a escribir un libro de texto de calidad superior. Entonces esos son problemas. Y a impartir una docencia tampoco de calidad, porque ¿cuál es la investigación para ir a las aulas con nuevo conocimiento, con una cultura más universal? Faustino, el tiempo un poco se nos va. Usted nos trae por acá una propuesta que usted hace a la familia universitaria: multiplicar investigadores, acreditar el posgrado, descentralización de la educación superior, recintos, centros, escuelas y currículum. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo se prepara a los fines de elegir nuevas autoridades el año que viene, en el mes de febrero, autoridades que serán electas por espacio de 4 años y medio, por los cambios internos, las reformas estatutarias que se produjeron en la Universidad Autónoma. Quisiéramos, Faustino, si el camarógrafo nuestro lo permite, ver con usted el tema de su propuesta y las elecciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a propósito de que pronto, o ya estamos en campaña en la universidad,
una campaña también muy adelantada. La universidad se parece al país. A ver, Faustino, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? Ciertamente yo estoy aspirando a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, que es para mí la oportunidad que tiene cualquier universidad de destacarse, de prestigiarse, porque la universidad se caracteriza por la investigación y por el cuarto nivel. He desarrollado una labor, un estudio permanente, investigaciones, para que dar un salto en esta área que en general la sociedad dominicana estamos muy rezagados. La universidad tiene que servir al desarrollo, y el desarrollo en la salud, en la tecnología, en la agricultura, en la educación, se evidencia y recibe un impulso a través de los centros de investigación, de los institutos de investigación, contratando investigadores a tiempo completo, porque hoy los investigadores tenemos que dar mucha docencia y le dedicamos poco espacio a la investigación. Necesitamos unidades que elaboren proyectos para buscar financiamiento, porque en el mundo entero hay mucho financiamiento para las investigaciones, pero las universidades dominicanas estamos desperdiciando esas oportunidades. Tenemos que abrir espacio para patentizar y desarrollar nuestros derechos de autor y nuestra patente, que hoy se producen avances, aportes, pero se pierden. Es una riqueza que se está perdiendo de la propiedad intelectual, que no auspiciamos esa cultura de que el estudiante, el profesor, el investigador, a través de diferentes facilidades, podamos patentizar, podamos legalizar las producciones intelectuales que hacemos. Tengo una propuesta de desarrollar centros de invención y creatividad, donde a través de una serie de metodologías, desde los estudiantes hasta los profesores, incluso los particulares que tengan interés en ir a la universidad, puedan desarrollar sus ideas. Hay muchas ideas, muchas iniciativas de invención, de innovación que tiene mucha gente, pero no tiene un centro, un espacio, ciertos equipos, ciertas asesorías para ir a experimentar, para darle rienda suelta a esa creatividad. Yo he propiciado en la reforma estatutaria que tú referías, porque fui el que a través de la Comisión de Reforma coordiné ese proceso en la UAS, la aprobación de un fondo concursable de investigación. Ese fondo concursable voy a ponerlo en funcionamiento a partir de febrero, de marzo de 2014, cuando sea electo vicerrector de investigación y posgrado, porque es lo que va a permitir estimular que profesores se puedan dedicar a la investigación, tanto en la capital como en los centros regionales. Y por eso es que he desarrollado este ensayo que presentaba hace un momento sobre la descentralización de la educación superior. Todo tiene que descentralizarse en este país para que nosotros podamos avanzar todo. La economía, el poder político, la administración pública y también la educación. Y en este sentido, el presupuesto nacional, ya en su artículo, la Constitución de la República, en su artículo 238, dice que el gasto público tiene que estar distribuido territorialmente. No se puede concentrar, como hacían los gobiernos, básicamente de Leonel Fernández, concentrarlo en el Gran Santo Domingo. No, el gasto público tiene que descentralizarse en las provincias, en nuestras regiones, que ya han sido creadas constitucionalmente las regiones. Y entonces la UAS, nosotros que tenemos 15 centros
2 recintos, 13 centros y 4 extensiones en 20 provincias, tenemos que contribuir para que la inversión en la educación superior se redistribuya a nivel nacional. Ahora, el gobierno tiene que cumplir con la ley 139-01 de educación superior y con la Constitución de la República, que dice que la educación pública es gratuita, de otorgar más dinero ya para el presupuesto 2014. ¿Y usted no cree que el primero que debe cumplir es el organismo superior de la educación como escuela, la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Porque allí hay una centralización del presupuesto. Por ejemplo, los estudios y la gerencia de hoy en materia de educación superior establecen que debe haber un empleado por 3 profesores, y en la UAS tenemos 4 empleados por cada profesor. Es decir, hay un presupuesto, una nómina abultada y un presupuesto mal aplicado y una gerencia inapropiada. Entonces, tenemos que aplicar la lógica en la Universidad Autónoma para descentralizar y gerenciar adecuadamente los recursos. Bueno, porque sin eso no se puede hablar de investigación, claro, en la universidad. Sí, pero primero una precisión: no hay ninguna norma que diga que debe haber un empleado. No es una norma, es un criterio gerencial. Sí, pero no es, no puede haber una disposición cuantitativa de esa naturaleza, porque eso obedece a diferentes circunstancias. Precisamente el hecho de que la UAS esté desparramada por todo el territorio nacional, eso lleva a que su nómina aumente, porque mientras más instalaciones, mientras más edificios, mientras más área haya, más empleados se necesitan. No es lo mismo que si están concentrados en un solo centro que si están distribuidos en 20. Pero la racionalidad, yo estoy a favor de la racionalidad de los recursos, la racionalidad administrativa, porque los recursos públicos tienen que administrarse bien, administrarse con eficiencia. Y en el plano interno, yo soy parte de un movimiento profesoral que abogamos por esa racionalización y criticamos todo gasto, toda decisión que contribuya a malgastar los recursos públicos. Pero es evidente que... El tiempo se nos va, Faustino. La posibilidad real de que Faustino Collado, como gerente, como investigador, sea a partir de febrero el próximo vicerrector de investigación y posgrado en la UAS como en el país, aunque hay una elección un poco directa, que no hay arrastre, pero en la práctica también eso tiene su nivel de influencia. Hace parte Faustino Collado de un gran proyecto electoral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o se vale por el prestigio, la capacidad intelectual, su liderazgo en la universidad, su liderazgo interno para llegar a ser vicerrector. ¿Qué potencialidad, qué posibilidad tiene Faustino Collado de ser electo vicerrector en la contienda próxima? Bueno, la fortaleza de mi candidatura reside en que tengo un amplio apoyo en todos los proyectos rectorales que hay. No descarto llegar a un acuerdo con algunos de los proyectos rectorales que hoy existen en la universidad, pero vuelvo y repito, la fortaleza de esta candidatura se cimenta en competencias reconocidas en mi persona, en mi trayectoria de contribución, de labor constructiva, de resultado dentro de la universidad, de una conducta ética en mi vida pública y privada, en la defensa de principios, que soy una persona institucionalista y que defiendo los derechos de los profesores, de los empleados y de los estudiantes, porque eso es lo que he hecho toda mi vida, defender derechos de los demás, incluso olvidándome de mi persona, y eso me ha granjeado los primeros lugares en las encuestas que hoy se están haciendo y se han hecho en la universidad.
De manera que yo le puedo asegurar a mi amigo, camarada Alfonso Torres, y a todas las personas que nos ven, que voy a ser el vicerrector de investigación e posgrado a partir del 15 de febrero de la UAS. Bueno, yo colaboro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un proyecto de profesores en el que usted tiene una gran simpatía y del que usted debía ser parte, y se le ve como un candidato fuerte, e incluso se le ve como el mejor candidato a esa posición. Lo hemos conversado con los dirigentes del proyecto y esa es la apreciación que se tiene. Conmigo en lo personal puede contar lo que crea que yo pueda modestamente hacer para que usted sea electo vicerrector en las próximas elecciones universitarias. Pues cuente con nosotros. Este espacio está abierto a su proyecto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ojalá que también pueda venir con más frecuencia para que hablemos de los temas del país como lo hemos estado haciendo hoy. Algún mensaje final en el marco así un poco, digamos, que del mes de agosto, la restauración, Luperón, el bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Sí, yo quiero enviar un mensaje al presidente de la República. Su primer año ha sido elogiado porque él se ha conectado con el pueblo, visitando las comunidades y atendiendo a muchas de sus necesidades. Pero ese estilo del presidente Danilo Medina es una muestra de que el Estado dominicano no funciona. Presidente de la República, ponga al Estado dominicano a funcionar. Que cada secretaría, que cada ministerio, que cada departamento, que cada ayuntamiento cumpla con su papel, porque usted no va a poder estar en todos los rincones del país todos los días. No es que usted no deje de visitar los pueblos, pero que la administración funcione, que las leyes y los objetivos que están en cada ley orgánica del ministerio, en la ley de desarrollo municipal, en la ley de presupuesto, etcétera, etcétera, que se cumplan, que los funcionarios cumplan con su papel, y que si esos funcionarios no lo cumplen, entonces usted lo quite, porque así vamos a poder extendernos más en la misión de gobierno que este pueblo necesita para avanzar en nuestro desarrollo. Y contribuir con la descentralización, que cada quien juegue su rol. Bueno, maestro Collado, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas bendiciones y como siempre, gracias mil por estar con nosotros aquí en Voz para el Cambio en cada entrega. Un compromiso con la patria. Hasta una próxima entrega.